El fin primordial del presente trabajo consiste en analizar el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Ancuya en relación a la normatividad vigente del ordenamiento territorial en Colombia. Para ello se llevó a cabo un ejercicio de lectura operativa que consiste en analizar la suficiencia, la coherencia y la permanencia de sus contenidos con miras a determinar su calidad como instrumento de planificación y permanencia para atender las necesidades del municipio. Para esto se tuvo en cuenta las normas más importantes que rigen el ordenamiento territorial en Colombia, que es la Ley 388 de 1997 para la zona urbana, el Decreto 3600 del 2007 para la zona rural y la Ley Orgánica 1454 del 2011, que es un complemento de lo urbano y lo rural. Esto lo dividimos en componentes, que es el componente general, el componente urbano y el componente rural, que lo explicaremos a continuación. Componente general del esquema. Observaciones frente al cumplimiento. El municipio pretende identificar y determinar las ventajas comparativas y competitivas del municipio para promover la aplicación tecnológica sobre las cadenas productivas, recomendadas por los parámetros de la ciencia y la tecnología a nivel regional, por su énfasis en la mejora de una de las cadenas productivas fuertes de la región, que esta es la producción de caña panelera. El municipio pretende determinar el tiempo y espacio requerido para la realización de actividades contempladas en la formación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del mismo, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley 388 del año 1997 y la normatividad reglamentaria, instancias y autoridades públicas, sociales e institucionales a las cuales debe presentarse para su aprobación y adopción. En la propuesta de ajuste es necesario decir que se requiere que en el proceso de revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial se incluyan estrategias para los atributos de vivienda, espacio público, equipamientos culturales, vías y transporte y amenazas y riesgos que en el esquema de ordenamiento territorial vigente no se incluyeron y se supriman a su vez aquellas estrategias que no contribuyan a la implementación del mismo por tratar temas que no son competencia de este instrumento. Del mismo modo se debe garantizar la coherencia entre estos contenidos y el modelo de ocupación, los objetivos, políticas y proyectos que definan el esquema. Dentro del contenido estructural, se observa que se definieron vías proyectadas para suelo urbano y se categorizaron y jerarquizaron en vías primarias y secundarias. Este contenido es parcialmente claro y aplicable. La propuesta es que se debería clasificar las vías según corresponda a su fin. También se propone consolidar cada eje vial, el cual debe proponerse según la función que éste preste o se proponga en cada caso. Según el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, el suelo de protección se define como las zonas y áreas del terreno localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras, para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización y asentamientos humanos que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. Sabiendo lo anterior, se debe construir un contenido exclusivo sobre este tema, en el que se reconozca la estructura ecológica a nivel urbano y municipal, en cuyo marco se delimiten las franjas paralelas y corrientes hídricas que se deben consolidar como áreas forestales protectoras, en cumplimiento de lo establecido en el Código de Recursos Naturales. Que este contenido no es claro ni aplicable desde el análisis de suficiencia, se requiere actualizar todo este tema, delimitado de manera precisa las zonas de amenaza presentes en el municipio y elaborando cartografía de detalle, de acuerdo con los diferentes fenómenos que identifica el estudio básico de amenazas, el cual se debe realizar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 del año 2015.
Una vez se cuente con los estudios básicos que permitan identificar las zonas con condición de amenaza y de riesgo, se deben desarrollar los siguientes contenidos. En primer lugar, se debe especificar y ubicar en planos las áreas con condición de riesgo y con restricción por amenazas identificadas en los estudios básicos, y su priorización para la elaboración de los estudios detallados en el corto, mediano y largo plazo. En segundo lugar, en la determinación de los suelos de protección se deben considerar las áreas sin ocupar zonificadas en los estudios básicos como amenaza alta. De acuerdo con la Ley 1388 de 1997, el modelo de ocupación territorial establece la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades. Determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece las características de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción entre aquellas actividades especialmente separadas. Aquí se sugiere definir el modelo de ocupación teniendo en cuenta la visión de futuro propuesta, por lo cual se deberá desarrollar los estudios básicos exigidos por el Decreto 1077 del 2015. El componente urbano hace referencia a las políticas y demás acciones que van encaminadas a un desarrollo físico urbano. Este está dividido en diferentes aspectos. El primero es las políticas relacionadas al uso y ocupación del suelo. Se puede decir que el EOT de Ancuya se acoge parcialmente a lo expuesto en esta determinación, pero enfatiza en el propósito de consolidar sistemas estructurantes. Los usos se asignan por manzanas y eso se puede considerar que no es una asignación de uso de suelo como tal. Se acoge a procesos de recuperación, cambiando radicalmente el uso del suelo. No aplica en áreas de futura expansión ni en sectores consolidados. Los ajustes para esto se puede decir que es indispensable hacer una clasificación del suelo, también subsanar estos vacíos normativos que se encuentran en esta zona urbana, y también el contenido debe ser actualizado en su totalidad. En el segundo aspecto hace referencia a la infraestructura para el sistema vial y de transporte. Se puede decir que el EOT de Ancuya sí posibilita el acceso a las vías públicas, pero este contenido no es totalmente claro y aplicable, ya que adolece de cartografía y no se definen secciones transversales. Para esto es importante hacer una claridad y garantizar una correcta aplicabilidad. También definir las tipologías para cada una de las vías urbanas, así como también incluir las normas que rigen las vías urbanas, plasmándose en una cartografía. El tercer aspecto hace alusión a la determinación del suelo, a los tratamientos y actuaciones urbanísticas, donde el EOT de Ancuya mezcla la categorización de usos de suelo, además de que se asignan tratamientos urbanísticos asociados a los usos de suelo, pero no son aplicables por falta de cartografía. Hay una ausencia de medidas concretas al mitigar las amenazas y riesgos presentes en el municipio. Se presentan también confusiones en el concepto de áreas de cesión y se establecen unos usos condicionados, pero no se definen cuáles son las condiciones. Ante esto se han planteado alternativas que son ajustar la asignación de estos usos de suelo, hacer un inventario minucioso de los equipamientos, y estos deben estar dentro del documento técnico de soporte. El aspecto 4 hace referencia a programas de vivienda de interés social, en donde el municipio de Ancuya adopta un plan de vivienda de interés social en el artículo 44 denominado Ciudad Jardín, con destino a 30 familias, en donde en el documento técnico de soporte se programa a mediano y a largo plazo para la construcción de 500 unidades habitacionales. Pero por otra parte se observa que los atributos con menor cantidad de proyectos asociados son los de vivienda. Por eso se plantea una construcción de nuevas viviendas, también una consolidación de los asentamientos poblacionales, ya que el municipio presenta un déficit acumulado de vivienda, y finalmente una revisión y ajuste del EOT para mayores acciones en esta línea.
El quinto aspecto hace referencia a las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad, en donde Ancuya hace una estrategia con el fin de localizar los asentamientos, infraestructura física, equipamientos colectivos y demás actividades socioeconómicas con el fin de garantizar la organización espacial urbana en barrios y comunas. Para esto se propone y es necesario una revisión y un ajuste del EOT que se complemente con la definición de normas que orienten a la construcción y urbanización en el área urbana de Ancuya, principalmente en temas como áreas mínimas de lote para la construcción de edificaciones, para la subdivisión de predios y las directrices de entrega de áreas de cesión, espacios públicos, entre otros. En cuanto al componente rural, y en su primer punto que corresponde a las políticas sobre ocupación del suelo relacionado a los asentamientos humanos, se tiene que el municipio pretende determinar y optimizar las interrelaciones entre los asentamientos poblacionales para garantizar la organización espacial urbana sobre los barrios comuna y rural, vereda, corregimiento. Sí, para esto mismo se sugiere hacer unos ajustes que corresponden a garantizar que se realice la clasificación del suelo urbano, rural, de expansión y protección. Además, para centros poblados se debe identificar los perímetros que, como se observó en el esquema de ordenamiento territorial, no había existencia de estos. Por otra parte, también se debe incluir los predios que hoy hacen parte de la urbanización Villa Cafelina. Posteriormente, abarcando el punto 2 sobre la protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera, se identificó que en Ancuya la base productiva son las actividades agropecuarias, principalmente la caña panelera, café, maíz, frijol, tomate, granadilla, otros cultivos y pastos. También que en total 53.8% de los suelos se usan principalmente para los cultivos. Una vez hizo la revisión de este EOT, se sugieren unos ajustes donde principalmente está definir la ordenación y manejo de cuencas y o planes de manejo que haya formulado Cuerpo Nariño. De igual manera, también es necesario la construcción de cartografía soporte para identificar unidades de paisaje de uso en lo agropecuario, forestal y minero, ya que se observa una ausencia de estos. Otro de los temas a tratar es la delimitación de áreas de conservación y protección en zonas de amenaza para sistemas de servicios públicos y disposición de desechos. En este EOT se observa una ausencia de cartografía, donde no se efectúa una delimitación precisa de las zonas de amenaza y se tienen en cuenta las referencias de localización utilizadas como lo son los nombres de las corrientes hídricas y las veredas. Para realizar un ajuste se debe incluir como suelo de protección y como parte del componente rural del plan todas las infraestructuras de aprovisionamiento de los servicios públicos. Además, se les debe definir una área de influencia donde no se debe permitir usos incompatibles con su función. Como otro aspecto, se tienen los centros poblados de adopción para orientar la ocupación de la dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social, en donde se observa que el municipio de Ancuya cuenta con una cobertura de salud del 96.1%. A pesar de esto, se percibe la necesidad de mejorar los equipamientos de salud en el hospital municipal y en los puestos de salud en los centros poblados. Por otra parte, se tiene que la cobertura neta de educación media es apenas el 60.7%, que se atiende con 6 instituciones educativas y 14 colegios veredales. Para esto, se solicitan unos ajustes en donde para el componente rural es necesario que el municipio realice el inventario de los equipamientos presentes en la zona rural dispersa y en centros poblados rurales. Además, establecer normas aplicables para su construcción y o educación. Finalmente, se tiene lo relacionado a sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico para la salud y educación, donde se observó que en el EOT de Ancuya no cuenta con una cartografía de soporte que permita conocer el trazado de las redes y la localización de infraestructura de soporte a la prestación de los servicios públicos, reconociendo a la planta de tratamiento de agua potable, Boca Toma, área destinada para la planta de tratamiento de aguas residuales, subestaciones de energía, relleno sanitario y demás. Para esto se sugiere un ajuste que corresponda a la infraestructura aquí definida que debe ser localizada en cartografía. Además, en estos contenidos y cartografía también se deben identificar las fuentes abastecedoras de acueductos y las bocatomas.